Bueno, aquí está, como vieron, trataron de, o han tratado de sacar el enemigo del aire. Este es nuestro segundo intento, como decía, aquí estamos, destacaba es atracar la nave de los necios. Ahora acaba de, se estamos navegando, ya estábamos ya viendo en popa a toda vela y nos tiraron para hundir el barco. Facebook hizo un disparo rápido, traicionero, para hundir el barco, para que no se pudiera realizar la sabatina, como ustedes saben que acostumbran a hacer la mayoría de las veces los sábados. Y entonces, bueno, ese es nuestro pan nuestro de cada día. No sé si pudieron ver ayer La dictadura del algoritmo, ese tremendo documental de Javier Gómez, donde participamos un grupo de compañeros hablando de estas cosas, de la tiranía del algoritmo. O sea, todas las cosas que hacen, todas las cosas que realizan para que nosotros no podamos hacer estas transmisiones. Pero aquí estamos. Yo en este momento no puedo ver los comentarios, o sea, me han puesto aquí, me han apretado, pero yo sé quiénes son los que están ahí. Saludo a los de siempre, los que siempre nos acompañan. Tenemos, bueno, 7 personas viendo a toda vela nuestra sabatina. No van a lograr bajo ningún concepto que nosotros no podamos hacer la sabatina de los sábados. Vamos a hacer, la vamos a mejorar. Te van a ver que vamos a introducir un grupo de mejora para aumentar la calidad de estas transmisiones en vivo, para poder llevar la verdad de Cuba al mundo, para poder compartir nuestra verdad desde aquí, desde la página de las memorias de Daniel. Pero bueno, aquí estamos, como les decía, esta es una transmisión que se hace de mi casa, por lo tanto puede pasar cualquier vecino, puede suceder cualquier acontecimiento de este tipo, como normalmente vendiendo cualquier cosa. Y por supuesto sale porque estamos en un lugar a ventana abierta, sin estudio, o sea, aquí no hay nada que está ocurriendo como mismo ustedes lo están viendo ahora y en las condiciones que ustedes la están viendo, así que no hay de otra. Así lo hacemos cada sábado. Y le decía que íbamos a hablar del bloqueo como un arma de guerra contra Cuba. Les comentaba que ayer, bueno, se transmitió en la mesa redonda, va a hacer todo lo posible por desacreditar lo que se dice en ese documental, porque yo creo que es una denuncia fuerte, es un material fuerte que pone los puntos sobre la CIE. Ya salieron alguna gente a criticarlo, y salió Rasber tratando de descalificarlo, y van, por supuesto, a ocurrir algunas cosas más. Ya ayer mismo hubo una cosa rara ahí alrededor de mí, aquí mismo en el barrio, una gente bueno, los vecinos vieron parado frente a la puerta de mi casa, estuvo ahí parado alrededor de, bueno, casi media hora. El vecino bajó, sacó a su perro pensando que era alguien que estaba de visita en mi casa. Cuando subió el hombre venía bajando las escaleras, bueno, movilizaron todo. Pero bueno, son todas estas cosas que ellos hacen para que uno se atemorice, para que uno no actúe. Le da resultado con 2 o 3 flojitos, pero verán que eso se puede aplicar contra todo el mundo y que la gente se va a cobardar. Y como bien advierte Israel, nuestro amigo Buena Fe, en el documental, si nos callamos, entonces sí nos derrotan. Ahí sí perdemos. Lo que no podemos hacer nosotros nunca es callar. Nosotros podemos hacer un material que les va a doler, les duele profundamente porque está ahí desmantelado, puesto a la luz pública, todo lo que
de qué se trata la dictadura del algoritmo. Y nosotros vamos a mejorar esa transmisión, vamos a hacer una mejor transmisión, vamos a hacerla con más calidad, vamos a buscar más información. Yo me comprometo con ustedes en mejorar notablemente la calidad. Hasta la gente que ha sido fiel a las memorias de Daniel, que ha sido fiel a esta sabatina de Daniel cada sábado, pero creo que me les debo eso. Somos pocos, pero somos buenos. Y entonces a esos pocos que fielmente cada sábado siguen esta sabatina, pues yo tengo el deber de mejorar estas transmisiones y bueno, agradecerle la siempre presente, la siempre presencia de ustedes en cada uno de los envíos que realizamos los sábados y su apoyo. Bueno, no voy a mencionar nombres porque ya son muchos, entonces tengo miedo de dejar fuera alguna gente, pero bueno, hay gente que son clave, está Juliana, está Carmendini, bueno, muchísima gente más que siempre está siguiendo nuestra compañera Lins, que está ahora enferma, que está con la todas las personas que hacen posible que esta transmisión se haga, a pesar de los contratiempos, los intentos de que no salga, pues merece que nosotros mejoremos y que nosotros busquemos una mejor calidad de esta directa para expandir la palabra de Cuba, para vencer a la dictadura del algoritmo y ganar en esta tremenda guerra. Yo traía por aquí, bueno, felicitar a Javier Gómez por el magnífico documental, por la realización de este documental. Felicitar al periódico Trabajadores, de los sitios por los que sale esta transmisión en vivo. El periódico Trabajadores que cumple 51 años. Muchas felicidades a todos los periodistas, a todos los compañeros que trabajan ahí en ese diario no, disculpen, diario no es periódico, en ese periódico de los trabajadores cubanos. Y bueno, muchas felicidades a todos los que integran ese magnífico colectivo que cumple años el 6 de junio. El 6 de junio. Entonces, bueno, tenemos una cosa para el final. No quiero llevarles a ustedes, no quiero que se quede en video para que podamos compartirlo y podamos llevárselo a todo el mundo. Vamos a decir la verdad, vamos a hablar sobre el bloqueo, qué significa el bloqueo contra Cuba. Vamos a hablar de la vergüenza que significa que sea cubano, más allá de las ideologías y de todo lo que piensen y demás, que se vuelvan defensores de esta política de genocidio contra el pueblo cubano. Hoy el mundo entero se levanta contra el bloqueo estadounidense a Cuba. Es realmente un movimiento que crece por día. La protesta ha salido a las ciudades principales del mundo, desde América, Europa, Asia, en todas partes, reclamando la eliminación inmediata e incondicional del cerco mantenido por Estados Unidos contra la isla durante más de 60 años. El rechazo a las medidas coercitivas de Washington contra la mayor de las Antillas, unilaterales, e insisto en esto, porque hay gente que se pone a poner en el mismo plano. Aquí no se trata de dos países en guerra que se han estado agrediendo unos a otros, estamos hablando de un país que ha agredido a otro que no le ha hecho absolutamente nada. Estamos hablando de un país que ha tomado medidas unilaterales, extraterritoriales, violatorias del derecho internacional y de los derechos humanos de los cubanos, sobre todo en tiempos de pandemia, la COVID-19. Esta es una el fin del bloqueo. Volver a insistir en que esto es un bloqueo unilateral, son medidas unilaterales, no son medidas que ha tomado el gobierno estadounidense para responder a una medida que ha tomado Cuba, ni alguna acción que ha tomado Cuba. Se trata de medidas unilaterales, extraterritoriales, violatorias del derecho internacional. Mientras el presidente de Estados Unidos, Biden, de quien muchos esperaban revisar a la política de la administración Trump, ha mantenido sin cambio la criminal política de cerco a Cuba. Recientemente el mandatario estadounidense prorrogó hasta 2022 la declaración de emergencia contra Cuba aprobada en 1996. ¿Qué significa esta prórroga de la declaración de emergencia? Bueno, es la que tiene que ver con los barcos. O sea, los barcos matriculados en Estados Unidos que no pueden visitar a Cuba son penalizados si se les ocurre viajar a Cuba. Tienen prohibido absolutamente tocar puertos cubanos.
y además mantuvo a Cuba en la lista tuya de países que según Washington no colaboran lo suficiente en la lucha contra el terrorismo. Es una barbaridad que todo el mundo ve con claridad, porque ¿quién es el país terrorista? ¿Quién es el país que apoya el terrorismo? ¿Quién es el país que mantiene dentro de los Estados Unidos con el apoyo casi absoluto de los gobiernos en todas partes del mundo con relación a esta resolución cubana, que estamos seguros que como otra vez ha ocurrido la van a apoyar? Y vamos a hablar de este tema del bloqueo, vamos a esclarecer, como le decía hoy, un grupo de cosas. Se le enemistad al gobierno estadounidense comandado por Eisenhower contra Cuba se manifestó desde el mismo 1 de enero de 59. Pues estamos hablando de qué amistad, estamos hablando anterior a esto. Pues se sale de normalizar las relaciones, a veces puede confundir un poco la palabrita, no estamos a favor, todo, no creo que haya una persona en Cuba que esté en contra de que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos mejoren y que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos sean relaciones normales. Pero normalizar con respecto a qué, hay que tener cuidado con la palabra, porque fueron amigos nuestros antes del 59. Fueron amigos nuestros cuando intervinieron en Cuba en 1898 y ocuparon militarmente la isla hasta 1902 y nos impusieron una enmienda a la Constitución, una enmienda vergonzosa que entre otras cosas los autorizaba a construir bases carboneras en Cuba, como la base naval en Guantánamo. Amigos como ese, no hace falta tener enemigos. Y este gobierno de Eisenhower, desde el 1 de enero de 1959, acogió a los asesinos y torturadores de la dictadura batistiana, quienes huyeron a Estados Unidos con más de 400 millones de dólares robados pertenecientes a los fondos públicos cubanos. Dejaron las arcas vacías, arramblaron con todo lo que pudieron y se lo llevaron. Y Estados Unidos los acogió y ahí estaban torturadores como Esteban Ventura Novo, asesinos como Maferrer, gente que cometió crímenes horrendos en Cuba, fueron acogidos, fueron guardados, cuidados, atendidos de manera especial por el gobierno de los Estados Unidos, en ese momento presentado por su presidente Eisenhower. Entre las primeras medidas tomadas contra la joven revolución cubana estuvo reducir el suministro de petróleo, negarse a refinar el procedente de la URSS en junio de 1960 y eliminar la cuota azucarera ese mismo año. Como parte de la política de rendir por hambre a los cubanos y sembrar el desaliento para que el pueblo se sublevara contra la revolución, como plantea con absoluta claridad el programa de acción encubierta contra Cuba aprobado el 17 de marzo de 1960 por el presidente Eisenhower y el sabotearon fábricas, negocios, tiendas, estuvieron sembrando. Cuestionó personalmente ante los gobiernos europeos de los países aliados a Estados Unidos en la OTAN para lograr que los barcos de esas nacionalidades no transportaran mercancías a Cuba. El gobierno de Estados Unidos decidió colocar en una llamada lista negra y prohibir la entrada en puertos norteamericanos de todas las embarcaciones que realizaran comercio con Cuba, independientemente del país de registro. Estamos hablando de septiembre de 1962. Las acciones terroristas se recrudecieron y uno de los blancos fundamentales desde entonces fue la Marina Mercante cubana y todo barco que se atreviera a traer mercancías a Cuba, no importa de qué país fuera. La red internacional terrorista creada por la CIA e integrada por verdaderos comandos fascistas atacó a embarcaciones de cualquier bandera. Hubo bombardeo a barcos por parte de la aviación, bombas puestas en puertos, disparos con bazucas contra barcos, de la bandera que fuera, persecución, hundimiento de barcos, de todo hicieron
para impedir que a Cuba llegaran las mercancías necesarias para su pueblo. Cuba tuvo que moverse en desde esos años en medio de todo este cerco, en medio de toda esta guerra criminal. O sea, como si no fuera suficiente durante todos estos años todo lo que hicieron en materia de bloqueo, o esta persecución constante a cuanta línea de comercio Cuba hacía. Toda esta persecución al financiamiento, a que ningún banco le diera crédito a Cuba, que ningún banco le facilitara recursos a Cuba, que los bancos no tramitaran dinero a Cuba, que viene mucho antes esa persecución, viene. Por eso quería leer este fragmento. Quería compartir con ustedes este fragmento y ahí lo vamos a ver más adelante del tema de algunas líneas que tengo guardadas ahí sobre el tema de las nacionalizaciones y todo lo que ellos utilizan como pretexto para aplicar esta política de bloqueo contra Cuba. Y como si eso no fuera suficiente, bueno, crean ese engendro, ¿no? Después de haber probado con la Torricelli, que ustedes muchos aglutinó, por decirlo de alguna manera, todas las medidas de bloqueo contra Cuba, la inmensa mayoría, y las convirtió en una ley de los Estados Unidos que tiene un grupo de elementos importantes. Yo creo que nosotros los cubanos tenemos la obligación no solamente de dominar exactamente de qué se trata la ley Helms-Burton, sino de explicárselo a todos nuestros amigos en el mundo y a toda la gente buena en el mundo para que sepan de qué se trata, porque esto se trata de una acción de guerra que es un crimen de guerra, porque lo que busca es matar de hambre a un pueblo. Lo que busca es que la enfermedad, que el hambre, que la miseria se enseñoreen del pueblo cubano. Y entonces cuando ese pueblo esté casi vencido por el hambre, por la desesperación, se levante contra su gobierno, entonces aparecerán ellos como los grandes liberadores, aparecerán ellos como los grandes amigos a salvar la democracia en Cuba, a apoderarse de Cuba, definitivamente como lo han intentado tantas veces en la historia de Cuba, que no hace falta tampoco demostrarlo, porque la historia está ahí, y por mucho que quieran tergiversarla, la historia es una realidad que existe, que está ahí y que la gente recuerda perfectamente bien, y que nosotros vamos a seguir, por supuesto, defendiendo con toda nuestra fuerza y con toda nuestra inteligencia para que no la puedan tergiversar, para que no la puedan usar contra nosotros. Entonces se crea este engendro para privar a Cuba de todos los recursos económicos. La ley establece claramente que el bloqueo no es solo la prohibición del comercio entre Cuba y Estados Unidos, hay que tenerlo bien claro. El título 1 dice explícitamente que es obligación del gobierno, obligación mandada por la ley, procurar frenar y obstaculizar las relaciones comerciales de Cuba con cualquier parte del mundo, al punto de que exige que el Departamento de Estado tiene que reportar cada año al Congreso sobre los resultados del cumplimiento de esta medida del bloqueo, que le cuesta a Cuba más de 4.000 millones de dólares. Es conocido que no se puede importar de Estados Unidos. Cuba no puede importar de ningún lugar del mundo si ese producto tiene más de un 10% de componentes estadounidenses. Imagínense ustedes en una economía globalizada como la actual, es muy difícil encontrar productos que no tengan un 10% de fabricación estadounidense. Quien alegue que el bloqueo económico no es real, incluso quien alegue que es solo una prohibición de comerciar entre Cuba y Estados Unidos, es alguien que está actuando deshonestamente. Esto fue algo que dijo en su momento en una entrevista que dio a la prensa Fernández de Cosío. Son sus palabras, las estoy casi que citando de memoria. Dice, garantizar los insumos que requiere el país para enfrentar la pandemia de la COVID-19 ha tropezado con las sanciones de Washington, que ha argumentado tratando de ocultar la barbarie, la posibilidad de solicitar una licencia del Departamento de Estado. En tiempo de emergencia, contar con la voluntad del Departamento de Estado de los Estados Unidos para tramitar una licencia que puede durar meses, incluso años, es realmente absurdo. Han impedido la compra de ventiladores pulmonares. Por ahí estamos nosotros, nosotros lo hacemos nosotros. Nuestra industria lo hace. Tuvo que recurrir inmediatamente a la inteligencia de los cubanos porque para salvar la vida de nuestros compatriotas era necesario. Pero ellos impidieron que nosotros compráramos ventiladores pulmonares. Eso tiene que quedar escrito con letras firmes en la historia de este periodo del mundo. Como un gobierno que tiene bloqueado a otro, que toma medidas unilaterales contra otro, no solamente ataca a todos los sectores de la economía, sino que impide cosas como esa en medio de una pandemia. Que el pueblo cubano compre ventiladores pulmonares producidos por subsidiarias estadounidenses. Y entonces, incluso cuando hemos recibido donaciones de otros lugares, han tratado por todos los medios de impedir que medios de transporte
traigan ese tipo de suministros a Cuba. O sea, bloquean los barcos, los aviones, le caen arriba las líneas aéreas, le caen arriba a todo el mundo, le caen arriba a los bancos para que Cuba no pueda comprar los suministros médicos necesarios para combatir la pandemia. ¿Es o no es un arma de guerra el bloqueo contra Cuba? ¿Es o no es una acción y un crimen, una acción criminal, un crimen de guerra contra Cuba? Es un crimen de guerra no convencional contra Cuba. Un crimen de guerra llegado a matar al pueblo cubano, a dañar seriamente la salud y a crear un estado de caos dentro del país. Y si vamos a hablar a los cubanos de la ley Helburton, vamos a hablar con claridad de la ley Helburton, ¿en qué se trata? La ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana es un engendro vengativo que va dirigido a quebrar el alma de Cuba mediante una gran sangría, provocando un inmenso shock que la deje postrada para siempre. Es el proyecto de exterminio de una nación. Vamos a imaginar dos escenarios hipotéticos, digamos que imposibles para los que tengamos fe en la capacidad de resistencia y el valor de nuestro pueblo. Primero, el enemigo imperialista y sus aliados, haciendo uso de su poderío militar, logran ocupar la mayor parte del país y establecer un gobierno de transición, luego de proclamar el fin de la revolución. Segundo, la desunión, el engaño, el desaliento sembrado por el enemigo, la traición, hacen que dejemos caer la espada, como en 1878. Lo que ahí no podemos descartar, por supuesto, un Baraguá, porque yo estoy convencido que eso va a ocurrir. Se establece un gobierno de transición y las tropas estadounidenses ocupan el país para garantizar la llegada de ayuda humanitaria. Nosotros conocemos en el mundo qué cosa es la ayuda humanitaria estadounidense. ¿Tendríamos entonces elecciones libres y democráticas, como dicen ellos? No. Ese gobierno de tránsito, nombrado a dedo por las tropas intervencionistas, no puede convocar elecciones hasta que el Congreso de los Estados Unidos no lo apruebe. El presidente estadounidense o su procónsul nombrado al efecto debe elaborar cada 6 meses un informe al Congreso sobre cómo marcha el proceso de transición en la isla ocupada. Nos asalta entonces una duda. ¿Cuánto durará ese proceso si establecen cada 6 meses la necesidad de un informe? ¿Qué tiempo permanecerán en territorio nacional las tropas yanquis? Respuesta para ambas preguntas, no se sabe. Se recomienda para entenderlo leer el Plan Bush. Al fin, después de quién sabe cuántos años, el Congreso de Estados Unidos aprueba que se realicen elecciones. ¿Qué pasa con el bloqueo económico, comercial y financiero? ¿Acaso se levantó cuando se proclamó el fin de la revolución? No, no se levantó. Ese no es el plan. Se mantiene intacto durante la transición como férreo mecanismo de presión. Bueno, ya finalizó la transición. Tenemos presidente y gobierno al estilo de Augusto Yankee. ¿Quitan el bloqueo? Cabría pensar que sí, pero no. Eso no es lo que establece la aberración que lleva la firma de Helms y Burton. El presidente o su procónsul deben certificar al Congreso que se han devuelto, pagado su valor e indemnizado a sus antiguos propietarios estadounidenses, incluidos los cubanos convertidos después de 1959 en cubanoamericanos, todas y cada una de las propiedades nacionalizadas, intervenidas o decomisadas, de acuerdo con las leyes revolucionarias apegadas, disculpen, al derecho internacional. La indemnización o compensación, según cálculos expertos estadounidenses en 1997, tendría un valor aproximado de 100 mil millones de dólares. Se contempla también la renegociación del acuerdo sobre la base naval de Guantánamo, sin garantía para su devolución. Nuestras casas, nuestras tierras, nuestras escuelas, nuestras fábricas, nuestros centros de recreación, nuestros hospitales, nuestros centros de investigación, todo lo que haya quedado libre de la depredación de las grandes transnacionales durante el periodo de transición de país ocupado, recordar 1898, pasaría a manos de los antiguos propietarios o de los que compraron esos bienes a los dueños originales y, lo que es peor, a manos de especuladores, cobradores de deuda y bandidos de toda la EA. Para pagar los procesos, las indemnizaciones y las deudas, los gobiernos cubanos tendrían que recurrir a préstamos, por ejemplo al FMI, que generarían intereses cada vez mayores y crearían una espiral inacabable de saqueo. Existen personas en Estados Unidos, empresas y grupos de negocios que han comprado propiedades en Cuba a sus antiguos dueños, personas que trafican con el valor de esas propiedades, que poseen títulos reales o falsificados, que se mueven en un mercado. Pero les prometo
Esta es la tercera salida. Espero que recuperara lo que lo estaban viendo. De todas maneras, vamos a hacer un video. Vamos a hacer un video. Vamos a unir todas las tres partes. Vamos a bajar. Vamos a descargar los tres pedazos de esto en vivo, los tres fragmentos en vivo. Vamos a hacer un solo material sobre el bloqueo, como me sugirieron algunos amigos, los que estaban conectados. Vamos a seguir. Que nos vuelvan a tumbar y vamos a seguir hasta que no concluyamos lo que vamos a decir hoy. Esto va a seguir saliendo. No importa si Facebook nos tumba de nuevo. No importa si la dictadura del algoritmo nos impone silencio. Como dice Israel Rojas, si nosotros nos callamos, entonces sí nos vencen y no nos van a vencer de ninguna manera. Así que vamos a seguir. Estábamos hablando de la ley Helms-Burton y de las consecuencias que tenía y cómo se aplica realmente este engendro contra Cuba. De qué manera funciona este engendro contra Cuba. De qué se trata realmente la ley Helms-Burton. Estábamos hablando a los cubanos sobre la ley Helms-Burton. Estábamos hablando de todo lo que pasaría en este proceso, el llamado proceso de transición, disculpen, en el sentido de que, hay gente que cree que las palabras estas del gobierno de Estados Unidos y los que le sirven, de que, habría un proceso a la democracia en Cuba, exactamente, como algunos sueñan. Y lo que trata de demostrar es que esta ley Helms-Burton es la que dicta realmente cómo ocurrirían esas cosas, cómo ocurriría esa transición. Bueno, estábamos hablando del tema de las elecciones, nos hemos quedado cerca por ahí de qué pasaba con la ley Helms-Burton, qué pasaría con este tema de la famosa ayuda humanitaria, qué sucedería en una Cuba ocupada. Estábamos hablando de qué pasaría con nuestras tierras, estamos hablando de que tendríamos, la indemnización y la compensación que tendríamos que pagarle nosotros al gobierno estadounidense tendría un valor aproximado de 100.000 millones de dólares. Y entonces, ¿este dinero de dónde saldría? ¿De dónde saldría? Este dinero habría que pedirlo prestado, habría que pedírselo prestado al FMI, habría que pedírselo prestado al banco para poder pagarlo. Además, estamos hablando de un país ocupado militarmente que lleva varios años de intervención militar y que no me cabe la menor duda, como pasó en el año 1898, sería saqueado. Y de esa situación de ventaja se aprovecharían las grandes transnacionales norteamericanas, como le hicieron también en el 98, comprando a precios de centavos propiedades que valían millones. No me cabe duda que lo harían. La depredación sería terrible. La depredación de nuestras riquezas sería terrible. Entonces, en medio de esa situación, pues entonces habría que pagar las indemnizaciones, pagar los procesos, pagar la deuda, que los gobiernos tendrían que recurrir entonces a los préstamos, que generaría cada vez intereses mayores y crearía una espiral inacabable de saqueo. Hablaba de que pues, sucede las especulaciones que hay en los Estados Unidos, especuladores inmobiliarios que han vendido parcelas a futuras constructoras. Existen diseños de La Habana futura en un gran negocio para el que se afilan los dientes, no pocas hienas, que sueñan con barrer municipios enteros y construir supermercados, Walmart, McDonald's y casinos de juego, enormes edificios de oficinas, barrios caros para gente muy rica y condenar a la gran mayoría de la población capitalina a las vías miserias tan abundantes en las grandes ciudades de América Latina. Que haríamos en manos de los fondos Distressed o Hold Up, más conocidos como fondos buitres. Los cubanos tendríamos que tardaríamos años en pagar una deuda casi impagable. Pero ¿cómo podría pagar una guerra un país arrasado, esquilmado, empobrecido por la guerra y la ocupación? Un país que habría perdido una buena parte de sus hijos en edad de trabajar y producir, porque no me queda la menor duda que eso no lo van a obtener fácilmente. O sea, estamos hablando de una cosa hipotética, pero lo que sí estamos seguros es que la resistencia va a ser tremenda. Se vayan a imaginar que nosotros nos vamos a poner de rodillas así tan fácil. Habría una guerra en Cuba y por supuesto habría una gran destrucción provocada por esa guerra y por el saqueo posterior que realizarían las empresas y las transnacionales norteamericanas. ¿Qué haríamos, hermano? De garroteros dispuestos a chupar hasta la última gota de la riqueza nacional. Vamos a hablar claro a los cubanos, no lo lograrán. No lo lograrán. Los cubanos somos de hierro y podremos resistir las más duras pruebas, dijo una vez el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, y nos levantaremos una y otra vez a defender la libertad, generación tras generación, como advirtió Carlos Manuel de Céspedes. Pues les traigo hoy aquí un material que quiero compartir con ustedes porque es importante, porque ellos constantemente están hablando del proceso de nacionalización e indemnización y les sirve de justificación
para todas las atrocidades, es uno de los elementos que usan para tratar de defender esta política criminal, esta política dedicada y dirigida al exterminio, esta política de hambre, que si yo pudiera buscarle una similitud en la historia de Cuba, lo que más se le parece a lo que hizo Valeriano Weyler con el proceso de reconcentración, tratar de dejar a la República en armas, dejar a los combatientes cubanos sin un recurso y, por supuesto, mediante el hambre, impedir el apoyo de la gente a la revolución. Por lo tanto, yo sigo considerando y defiendo la idea de que esto se trata de un acto de guerra, y es un acto de guerra que es un crimen de guerra contra todo un pueblo. Es la mayor violación de los derechos humanos del pueblo cubano, hecha con premeditación y con salvaje alevosía. Pero vamos a hablar del proceso de nacionalización e indemnización. El 17 de mayo de 1959 se promulgó la Ley de Reforma Agraria, que fijó el máximo de tierra por propietario a 30 caballerías, que viene siendo unas 402,6 hectáreas, que debía ser explotada, y de no hacerlo así, en un plazo de 2 años se aplicaría la expropiación forzosa. Lo que realmente se hizo al dictar la segunda ley de reforma agraria, que redujo ese límite a 5 caballerías, 67,1 hectáreas. Esta ley se aplicó tanto para cubanos como extranjeros. Fue una ley que permitió entregarle la tierra a los campesinos, entregarle la tierra a la gente que trabajaba realmente, a los millones de campesinos en Cuba que no eran propietarios de su parcela de tierra, a las millones de gente que quería trabajar y no tenía cómo, a las millones de gente que estaba muriendo de hambre por culpa de esos gobiernos al servicio de los Estados Unidos. Eso es lo que hace la ley de reforma agraria. Quitar las tierras que no estaban siendo explotadas, que no estaban siendo utilizadas, quitarle la tierra a los terratenientes que eran dueños, de las empresas que eran dueñas de la mayor parte de las tierras más ricas de Cuba, y que muchas de estas tierras no eran utilizadas, que Cuba fuertemente dependía económicamente, y eso lo demostramos en un trabajo que hicimos anteriormente, de las importaciones de alimentos que provenían de los Estados Unidos. Era el gran negocio del siglo. Nosotros le vendíamos, entre otras cosas, azúcar en grandes cantidades a los americanos. Ellos nos vendían a nosotros los productos acabados del azúcar, caramelo, chicle, cuanta cosa se le ocurriera. Éramos una fuente de materia prima inestimable para los Estados Unidos, que se desarrollaba y se enriquecía a partir de estas producciones, de estas monoproducciones, mientras Cuba se empobrecía cada vez más. La ley de reforma agraria le devolvió, por decirlo de alguna manera, porque ellos son los dueños naturales, la tierra a los campesinos, a los que la trabajaban, y por supuesto perjudicó a los grandes terratenientes. Esta ley se aplicó tanto para cubanos como para extranjeros y tenía excepciones al límite. Por ejemplo, se elevaba a 100 caballerías para áreas cañeras cultivadas o ganaderas o de arroz con alto rendimiento. El artículo 29 de la ley reconoció el derecho constitucional de indemnización a los propietarios expropiados y fijando el valor de la compensación tomando como base la declaración del dueño en el amillaramiento municipal y en cuanto a los edificios, animales, etc., por tasación. Se dispuso la emisión de bonos de la República, denominados bonos de la reforma agraria, que devengaría un interés anual no mayor del 4,5%. Los bonos se redimirían en un plazo de 20 años y cada año se incluiría en el presupuesto la partida correspondiente para pagarlo. Le concedía además 10 años de exención de impuestos sobre la renta personal y otros beneficios. Para los aparceros, precaristas y otros campesinos que trabajaban la tierra propiedad de otros, se le entregó gratuitamente a cada uno el llamado mínimo vital de 2 caballerías de tierra. El 6 de julio de 1960 se dicta la ley 851, complementaria al artículo 24 de la ley fundamental de 59, que retomó el principio de expropiación forzosa por causa de utilidad pública. La ley 851 facultaba al presidente de la República y al primer ministro, era la estructura vigente de gobierno en esa época, para nacionalizar la propiedad norteamericana en Cuba mediante resolución conjunta. El artículo 24 decía: se prohíbe la confiscación de bienes, pero se autoriza la de los bienes del tirano depuesto el 31 de diciembre de 1958 y de sus colaboradores. Lo de las personas naturales o jurídicas responsables de delitos cometidos contra la economía nacional o la hacienda pública, los bienes de las personas que se enriquezcan o se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del poder público. Lo de las personas que fueran sancionadas por la comisión de delitos que la ley calificaba de contrarrevolucionarios o que para evadir las acciones de los tribunales revolucionarios abandonen en cualquier forma el territorio nacional
o que habiéndolo abandonado realicen actividades conspirativas en el extranjero contra el gobierno revolucionario. Ninguna otra persona natural o jurídica podrá ser privada de su propiedad si no es por la autoridad competente, por causa de utilidad pública o de interés social o nacional. La ley regulará el procedimiento para las expropiaciones y establecerá los medios y formas de pago, así como la autoridad competente para aclarar la causa de utilidad pública o interés social o nacional y la necesidad de expropiación. La ley 850 estableció la forma y modo de compensar la propiedad nacionalizada mediante los bonos de la República emitidos al efecto, y se disponía la designación de peritos para valorar dichos bienes a los fines de su pago mediante la amortización de dichos bonos, que se haría contra un fondo creado en el Banco Nacional de Cuba denominado Fondo para el Pago de las Expropiaciones de Bienes y Empresas Nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica. El referido fondo se nutriría anualmente con el 25% de las divisas extranjeras que corresponde al exceso de las compras de azúcar que cada año compra Estados Unidos a Cuba, sobre los 3 millones de toneladas largas españolas, 5,75 centavos la libra inglesa FAS. Los bonos devengarían un 2% de interés anual y comenzarían a pagar en un plazo no menor de 30 años. Si no hubiera bloqueo, si no hubiera existido el bloqueo, a partir de 1990 los ciudadanos norteamericanos hubieran comenzado a cobrar su debida indemnización. El 6 de agosto de 1960 se dicta la resolución conjunta número 1 de conformidad con la ley 851 y se dispone la nacionalización forzosa mediante procedimiento, la nacionalización mediante procedimiento de expropiación forzosa y consiguiente compensación de las 26 empresas norteamericanas más representativas, iniciando la lista la Compañía Cubana de Electricidad y la Compañía Cubana de Teléfono, que habían explotado al pueblo con altas tarifas y mal servicio. Le seguían las 3 refinerías que habían fraguado el boicot contra nuestro pueblo para dejarlo sin combustible y 21 empresas azucareras. Recordar que estas empresas que estamos hablando, primero el gobierno de Estados Unidos se niega a venderle petróleo a Cuba. Primero se niega a comprar la cuota azucarera a Cuba, donde procedía la mayor cantidad de los ingresos del país. Después se niegan a vendernos petróleo. Y después las refinerías estas se niegan a refinar el petróleo cuando lo compramos en Rusia, cuando lo compramos en la Unión Soviética, porque el país tenía que funcionar. Si no, se paralizaba el transporte, se paralizaba todo. Y cuando compramos el petróleo en Rusia, entonces estas compañías, estas empresas de refinería, sencillamente decidieron no refinar el petróleo. Entonces, bueno, se aplica esta medida contra estas empresas, además, con la compañía de teléfono y electricidad, que tenían una larga trayectoria, entre ellas la telefónica de alianza con Fulgencio Batista, con el capo mafioso y criminal que gobernaba Cuba antes del 59. El 17 de septiembre de 1960 se dictó la resolución conjunta número 2 por la cual se nacionalizaron los 3 bancos norteamericanos que operaban en Cuba: el First National City Bank of New York, el First National Bank of Boston y el Chase Manhattan Bank, también al amparo de la ley 851. El 24 de octubre de 1960 se dictó la resolución conjunta número 3 que dispuso la nacionalización de los restantes bienes norteamericanos, algo más de 160. En la medida que aumentaba la agresividad contra Cuba, que aumentaban las medidas de Estados Unidos contra Cuba, las medidas de guerra económica, pues Cuba, y las medidas y las acciones terroristas contra Cuba, en la misma medida, pues el gobierno revolucionario en respuesta comenzó a nacionalizar las grandes empresas estadounidenses. Después de la primera ley de reforma agraria, el gobierno de Cuba reafirmó su disposición de discutir sin reserva y sobre la base del respeto mutuo las diferencias surgidas con el gobierno de los Estados Unidos sobre la reivindicación de su riqueza y los prejuicios que hubieran significado para las personas naturales y jurídicas norteamericanas. En nota del 22 de febrero de 1960, el gobierno de Cuba, con vista a reanudar las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, demandó de este que mientras se está negociando no se adoptara ninguna medida que perjudicara el resultado de las negociaciones. Es falso que el gobierno de Cuba se negó a negociar su diferencia con Estados Unidos. Consciente de que la forma de pago era el azúcar, cortaron esta, perjudicando así a sus ciudadanos, pues hizo impracticable la ley 851. Después vendría el bloqueo total en febrero del 62 hasta llegar a la ley Hedberton, a cortar la cuota azucarera, cortar el pago del azúcar que compraban en Cuba, imposibilitó de alguna manera que Cuba pudiera pagar, no se puede pagar. Se decía casi impracticable el 851, ya que de esa divisa que entraba a Cuba producto de la venta del azúcar, estaba establecido pagar las indemnizaciones a las empresas norteamericanas. O sea, vamos a hablar de las leyes nacionalizadoras. La ley
91 del 13 de octubre de Cuba en 1960, la cual declaró pública la función bancaria y dispuso en su artículo 5 el derecho de indemnización de los socios o accionistas de las entidades bancarias disueltas y extinguidas, cuestión que sería efectiva mediante pagos posteriores al cierre de operaciones del Banco Nacional de Cuba el 31 de diciembre de 1960. Esta ley nacionalizó la banca nacional y estableció un procedimiento compensatorio mediante bonos pagaderos a 15 años y a su vez excluyó de esta medida las entidades bancarias canadienses establecidas en Cuba, con las cuales se llevó a cabo un procedimiento de compra de sus activos. La ley de reforma urbana del 14 de octubre del 60 entregó las casas a sus inquilinos y pagó la compensación a los antiguos propietarios, ya fuesen nacionales o extranjeros, incluso con pensiones vitalicias, después de haber cobrado el valor del inmueble afectado. Vean bien esto. O sea, escuchen bien esto. Se pagó la compensación a los antiguos propietarios, ya fuesen nacionales o extranjeros, incluso con pensiones vitalicias, después de haber cobrado el valor del inmueble afectado. Lo sé porque en mi familia había propietarios de inmuebles que recibieron esa compensación y se les pagó esa compensación a partir de la aplicación de la ley de reforma urbana. Por ahí está la ley que no deja mentir, del 14 de octubre del 60. La ley número 1076 del 5 de diciembre del 66, del 62, disculpen, la cual nacionalizó cierto tipo de comercios minoristas o pequeños, también independientes de la nacionalidad o de sus antiguos propietarios. Características de las nacionalizaciones cubanas. Vamos a poner el punto sobre la silla. No han sido discriminatorias, trataron por igual a cubanos y a extranjeros. Fueron de propósito público y no para beneficio privado de nadie. Todas dispusieron una apropiada compensación para los afectados. Fueron aplicadas por disposiciones de rango constitucional, mediante procedimientos legales de expropiación forzosa, por causa de utilidad pública e interés nacional. Cuba, respetuosa del derecho internacional y consecuente en cumplimiento de sus obligaciones, ha firmado, entre otros, los siguientes acuerdos. Vamos a seguir poniendo los puntos sobre la silla. Convenio entre el gobierno de la República de Cuba y el gobierno de la República Francesa concerniente a la indemnización de los bienes, derechos e intereses franceses afectados por las leyes y medidas dictadas por el gobierno revolucionario de la República de Cuba a partir del 1 de enero de 59, que fue firmado el 16 de marzo de 1967. Acuerdo entre el gobierno de la República de Cuba y el gobierno de la Confederación Suiza concerniente a la indemnización de las leyes dictadas por el gobierno revolucionario de la República de Cuba a partir del 1 de enero de 59, que se firmó el 2 de marzo de 67. Canje de notas de fecha 18 de octubre de 78 entre el gobierno de la República de Cuba y el Reino Unido, la Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre compensación a nacionales británicos como resultado de la aplicación de las nacionalizaciones, expropiaciones y demás leyes similares y medidas dictadas por el gobierno revolucionario de la República de Cuba desde el 1 de enero de 59. Convenio entre el gobierno de la República de Cuba y el gobierno de Canadá relativo a la liquidación de las reclamaciones canadienses firmado el 7 de noviembre de 1980. Convenio entre la República de Cuba y el Reino de España sobre indemnizaciones por los bienes españoles afectados por las leyes, disposiciones y medidas dictadas por el gobierno de la República de Cuba a partir del 1 de enero de 59, que fue firmado el 26 de enero del 88. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuba sí aplicó la ley, Cuba sí siguió estrictamente lo que estaba establecido internacionalmente. Si no se pagó las indemnizaciones a las empresas norteamericanas, si no se llegó a un acuerdo con eso, el máximo responsable es el gobierno de Estados Unidos. Y a quien deberían reclamarle las transnacionales norteamericanas y estas empresas estadounidenses y los propietarios estadounidenses es a su propio gobierno, que hizo lo indecible para que Cuba no pudiera pagar las indemnizaciones. Para que Cuba no pudiera pagar las indemnizaciones que habían acordado por leyes dispuestas en nuestro país, de acuerdo a la constitución vigente en ese momento. O sea, aquí yo quería dejar esto bien claro porque esto es importante. Fue un documento que encontré de caramba. Tengo que compartirlo con los que siguen las memorias de Daniel. Es importante compartirlo con la gente que sigue la Sabatina. Porque estos son documentos importantes, argumentos importantes para combatir. Argumentos importantes para demostrar la falsedad de los pretextos y de las acusaciones que se siguen contra nuestro país y que sirven de justificación al bloqueo. Este bloqueo que se volvió prácticamente salvaje, que alcanzó la categoría máxima de crimen de guerra a partir del gobierno y la guerra que Donald Trump siguió contra Cuba. Estas
Más de 240 medidas de bloqueo que el actual presidente Joe Biden mantiene intocable. Aquí hubo cosas terribles como la medida tomada en 2017, el 8 de junio, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, la famosa OFAC, sancionó a la compañía American Honda Financial Corporation por un valor de $87.255 por aprobar 13 acuerdos de arrendamiento de autos entre la Embajada de Cuba en Canadá y un concesionario de Honda en Ottawa. Miren esto, o sea, una cosa terrible en el sentido que escapa toda lógica. El 16 de junio Trump firma memorándum presidencial en el que deroga los acuerdos de Obama con Cuba. El 26 de junio del 17 la OFAC sancionó a la compañía estadounidense American International Group por un valor de $148.698 por proveer de cobertura de seguro a varios envíos de mercancía hacia o desde Cuba. El 8 de septiembre Donald Trump firmó un memorándum que extendió por un año la aplicación de sanciones económicas bajo el marco legal establecido en la ley de comercio con el enemigo. El 26 de octubre la OFAC prohibió una donación a una ONG en Cuba debido a que el barco que transportaba la carga pertenecía a la compañía estadounidense Norwegian Cruise, una holding norteamericana, o sea, cruceros de Noruega, una línea de cruceros de Noruega, un holding, propiedad estadounidense que fue prohibida la llegada de la donación. El 29 de ese año se suspendió la emisión de visas en consulado de La Habana y la OFAC anunció cambios regulatorios al programa de sanciones contra Cuba. Se eliminaron los viajes educativos individuales pueblo a pueblo. Entonces fue en el 17. El Buró de Industria y Seguridad estableció una política general de denegación de solicitud de licencia para artículos de exportación que pueden ser usados por entidades y subentidades en la lista de entidades cubanas restringidas. Y así aparecen tanto la lista, ustedes pueden buscarla, todas las listas, las medidas que se aplicaron, se fue 17 y 18. En el 19 pues apretaron más todavía. Aquí hay sanciones que como la aplicada a una empresa alemana que sobrepasó los 5.516.000, ¿no? Y hay empresas, o sea, supuestamente por violaciones de leyes norteamericanas. Actualizaron ese año la lista de entidades cubanas restringidas con la incorporación de Gaviota Hoteles, Hoteles Jaguanés, Hoteles Playa Gaviota, Marina Gaviota, Fiesta Club, que con eso llegaron a 211 entidades. Sancionaron barcos, por ejemplo, el 5 de abril del 19 incluyó en su lista de sancionados a 34 embarcaciones propiedad de la empresa venezolana PDVSA, así como otras dos compañías extranjeras, Balito Shipping Incorporated y Proper Management Incorporated, alegando que prestaban servicio a Caracas para el envío de petróleo a Cuba. El 8 de abril, un tema que está muy vigente hoy en día, el 8 de abril de ese año 2019, la administración Trump canceló el acuerdo firmado en enero entre las grandes ligas de béisbol y la Federación Cubana de ese deporte que permitía a peloteros de la isla jugar a ese nivel deportivo. Bueno, que está en toda la lista las sanciones a los bancos, las sanciones a las compañías de crédito. Por ejemplo, el 15 de abril de ese año impuso sanciones a las compañías Unicredit Bank Austria y a la italiana Unicredit Bank S.p.A. El 17 de abril, el secretario de Estado Mike Pompeo ofreció declaraciones a la prensa anunciando la activación total del título 3 de la ley de Button, cosa que cumplieron después que aplicaron para impedir inversiones extranjeras en Cuba, para atemorizar a las empresas que pudieran hacer algún tipo. Entonces son 240 medidas criminales tomadas contra Cuba con el objetivo de rendir por hambre a Cuba. Eso tenemos que tenerlo claro y tenemos que tenerlo claro los cubanos. Cuando nos falta algo en la mesa, saber exactamente quién es el culpable de que nos falte algo en la mesa para comer. Quiénes son los responsables de que no tengamos las cosas necesarias. Quiénes son los verdaderos culpables de que nos falte un medicamento. O sea, hay una tropa increíble en Miami de malos cubanos, de gente sin alma, en esa república de derecha fascista que se está creando en Miami. Esa república de derecha extrema que está creando en Miami, que es capaz de golpear a una persona porque sencillamente en un juego de pelota apoya a su equipo, apoya al equipo Cuba. Y están las imágenes de cómo lo esperaron fuera, cómo lo golpearon.
que son capaces de llamar a la barbería donde trabajaba otro señor que estaba apoyando a Cuba, a su equipo nacional, llamar a una barbería, decirle que van a perseguir la barbería, que van a boicotear, decirle al dueño que van a boicotear la barbería, porque uno de sus empleados acudió a defender al equipo Cuba. Esa es la ciudad de la libertad de expresión, también denunciada por el magnífico video que se le hizo a Gerardo Hernández Nordelo, que habla de esta libertad de expresión. ¿De qué libertad de expresión están hablando ellos? O sea, esta república fascista que se está creando en Miami, esa mini república totalitaria que se está creando en Miami, que niega los derechos más, cualquier derecho que no sea el dictado por las políticas agresivas contra su propio país. O sea, los cubanos tenemos que saber bien claro quiénes son los culpables de que estas cosas suceden, quiénes son los culpables de que no tengamos en la mesa la comida necesaria, quiénes son los culpables de que nos falte el petróleo, quiénes son los culpables de que nos falten los medicamentos. Tenemos que tenerlo claro, y todo el que lo sabe debe combatir y debe explicarlo constantemente para que no tergiversen las cosas. A ver, quieren echarle la culpa al gobierno cubano, quieren culpar al gobierno cubano. Ese es el objetivo, sembrar el hambre y después, por supuesto, culpar a los cubanos. Entre 2019 y 2020, Cuba sufrió los mayores impactos por el bloqueo, con pérdidas calculadas en más de 5.000 millones de dólares. 5.000 millones, oye, escuchen la cifra bien, 5.000 millones de dólares. Entonces, ¿quién es el culpable aquí? ¿Quiénes son los responsables reales de lo que sucede en Cuba? ¿Quiénes tratan de matar de hambre al pueblo cubano? Bueno, los cubanos tenemos que tener absoluta claridad en estas cosas. Y los amigos de Cuba, absoluta claridad en estas cosas. Bueno, nos han dejado durar un poco más este video, esta transmisión en vivo. Yo voy a hacer eso, vamos, como decimos, lo tuvimos que hacer en 3 partes debido a las cosas que ocurrieron, a la interrupción constante de la transmisión, hasta que parece que se convencieron de que nosotros íbamos a intentarle, que somos bastante tercos. Fíjense ustedes, yo que siendo de vasco y de italiano, y demás, si algo me caracterizo es por ser terco. Aquí ando con mi bufanda de Lula Libre, un regalo que me hizo una gran amiga, una querida amiga en Brasil, que participó en aquella marcha, disculpen, en Curitiba por la libertad de Lula, y que tuvo la gentileza de regalarme esta bufanda Lula Libre, que yo siempre lo pongo atrás del escritorio, siempre la tengo puesta en el escritorio. Pero bueno, no me la puse arriba un poco para diferenciar las 3 partes, me sirviera como diferenciación, a ver si el rojo alejaba a los malos espíritus que tratan de impedir por todos los medios que nosotros hagamos esta transmisión en vivo. No quiero cerrar hoy mi transmisión, ahí se mantuvieron felizmente un grupo de gente fieles a este en vivo, se mantuvieron firmes a pesar de las 3 interrupciones, lo que dice mucho de la calidad de la gente que nos acompaña en estas transmisiones en vivo los sábados. Vamos a mejorarla, vamos a hacerla mucho mejor, se los debo a ustedes, se los debo a los que han acompañado durante un año las transmisiones en vivo de las memorias de Daniel, este espacio de la sabatina de Daniel. Vamos a mejorar estas condiciones, estamos pensando incluso hacerlo más veces a la semana. Vamos a crecer, no nos vamos a callar. No vamos a permitir que la dictadura del algoritmo nos calle. No vamos a permitir que la dictadura totalitaria de derecha que rige los destinos de Miami imponga sus criterios retrógrados sobre esta pequeña isla y sobre los cubanos que vivimos del lado acá y los que viven del lado allá, que son víctimas de esta política. Los cubanos que son víctimas de esta política aplicada de represión dentro de Miami, política represiva, llevada a hacer todo lo posible por impedir que las relaciones entre el gobierno de Cuba y los Estados Unidos sean normales y crezcan. Pero la campaña internacional va a seguir creciendo. Y miles y millones de hombres y mujeres en el mundo se mantendrán levantándose contra el bloqueo. Porque la gente ha ido viendo de qué se trata esto. La gente sabe que es injusto, la gente sabe que es criminal, la gente sabe que es un arma de guerra y cada vez más gente sabe que es un crimen contra el pueblo cubano, es la mayor violación de los derechos humanos contra el pueblo cubano y cada vez más personas en el mundo se van a levantar contra ese bloqueo. Entonces, bueno, veremos qué sucede
próximamente en las Naciones Unidas. Yo estoy casi convencido que de nuevo, el 23 de junio, cuando se presente en la Asamblea General de las Naciones Unidas el proyecto de resolución de Cuba contra la política de Washington, como ha ocurrido en otros años, pues Cuba contará con el apoyo casi absoluto de la comunidad internacional. No quería finalizar, queridos amigos, sin que iba a guardar para el final enviarle un abrazo, mis más sinceras felicitaciones a los compañeros del Ministerio del Interior, a los compañeros de ese Ministerio de Pueblo, ese ministerio que puede jactarse como ningún otro ministerio, yo creo, en el mundo del interior, de contar con el apoyo y el cariño de la inmensa mayoría de la población de su país, porque no es un órgano para reprimir al pueblo, sino para defender al pueblo. La gente lo tiene bien claro, porque está integrado por los hijos del pueblo, porque tiene una historia legendaria de sacrificio y enfrentamiento a nuestros enemigos, porque vela por la seguridad de los ciudadanos en todo momento, y porque ha sido respetuoso de las leyes, respetuoso de los derechos humanos y de los derechos de los ciudadanos cubanos, más allá de las mentiras, de las calumnias, de los montajes que trata de montar la dictadura de Miami contra y el gobierno de Estados Unidos, por supuesto que es su principal apoyo, contra nuestro Ministerio del Interior. La verdad, más fuerte que cualquier mentira están. Muchas felicidades a todos sus integrantes, hombres y mujeres, gente valiosa. Honor y gloria a los que cayeron durante todos estos años luchando por Cuba, defendiendo a la revolución, defendiendo al pueblo cubano, a todos los que han dado su vida, a los que han caído incluso en el silencio más grande del mundo, que sufrieron torturas, que sufrieron tratando de que reconocieran su condición de agentes de la seguridad del Estado cubano y que murieron en silencio, sin delatar nada, sin decir una palabra, y que incluso muchos de ellos han pasado la historia como absolutos desconocidos en el más tremendo anonimato. Creo que es uno de los actos de valor y entrega más grandes que un ser humano puede hacer por su país y por su gente. Mucha felicidad al Ministerio del Interior en este su aniversario. Un abrazo para todos los que siguen esta sabatina de Daniel, para todos los que nos acompañan cada sábado en este espacio modesto, pero hecho con todo el corazón. Hablo para ustedes Raúl Antonio Capote, periodista del diario Granma, y bueno, su hermano, su amigo en las redes sociales, llevando la verdad, nuestra verdad, a Cuba y al mundo. Nos vemos el próximo sábado en las memorias de Daniel, a través del periódico Granma, a través de Trabajadores, a través de Razones de Cuba y por todos los sitios que sale esta directa los sábados. Vamos a hacer un video con todo lo que hemos hecho, vamos a armar un solo video para tener un solo material con este tema del bloqueo, que creo que es bien interesante, que puede servir de elemento, o sencillamente lo hacemos por separado, hacemos bien los 3 videos y entonces nos puede servir como materiales. A lo mejor es mejor hacerlo en 3 partes para tener para que sea más cómodo de transmitir y más fácil de ver. Vamos a ver, vamos a pensar bien cómo lo hacemos, pero para que este material no se pierda y tengan ustedes los elementos que le hemos dado aquí para defender a Cuba y para poder combatir contra el bloqueo económico, comercial, financiero del gobierno de los Estados Unidos. Un gran abrazo, queridos amigos, un abrazo para todos ustedes, todo mi cariño aquí de La Habana, Cuba, territorio libre de América Latina y del mundo. Chao.